estamos en otro día espectacular, amigos. ¿Cómo les ha amanecido este día? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos una invitada especial en nuestro canal y quiero que le den la bienvenida, miren, a esta joven que está aquí, doña Sábila o doña Aloe Vera. Hoy vamos a aprender cómo enraizar pues casi todas las plantitas que tenemos en el jardín que se pueden multiplicar a raíz de un pequeño esqueje. Cómo hacerlo con la sábila o con el aloe vera, como ustedes le conozcan. Bueno, ya todos saben que esta magnífica planta que prácticamente todos tenemos en nuestro jardín es tan especial, esta planta, y es tan útil, es tan necesaria que usted la tenga en su jardín. Pero hoy vamos a hablar de algo muy bonito. Usted y yo queremos multiplicar nuestras plantas. Tengo una, quiero tener 2, 3, 4, 5. Hoy les voy a contar yo mi experiencia personal con esta plantita como enraizante. ¿Por qué es útil esta planta en jardinería para enraizar? Para que cada vez que usted corte un esquejito pequeño de su plantita y usted lo quiere reproducir, pues no se pierda. ¿Y por qué es útil? Número uno, el gel que trae esta sábila. Cuando nosotros cortemos ese pequeño esquejito de nuestra planta para reproducirlo y lo untemos con el gel que trae esta plantita, pues este gel le da una barrera de protección a ese pedacito de planta que nosotros vamos a sembrar. Entonces eso le ayuda, ese esquejito no se pudra, crea una barrera, y esa barrera pues le sirve mucho a esa planta para que pueda prosperar y pueda crecer. Punto número 2 es que esta plantita le ayuda también a ese esquejito a cicatrizar y a regenerar. O sea que ahí donde se hizo ese corte, que la plantita pues de alguna manera sufre un poco, ¿verdad? Un tipo de estrés. Entonces este gel va a ayudar a que ese corte que se hizo pues cicatrice más rápido y se regenere más rápido. Número 3, cuando usted trae ese esquejito y lo unta aquí, ¿qué es esto también? Es un fertilizante natural, pero excelente. Esta plantita trae una gran cantidad de nutrientes que le van a servir a la plantita también, que cuando usted lo unte acá, pues todos esos nutrientes los va a absorber y va a crecer mucho mejor. Esta planta es rica en agua, es rica en magnesio, es rica en potasio, en zinc, tiene vitaminas A, B, C, vitamina E. Bueno, esto es increíble todo lo que hace esta plantita. Así que manos a la obra, comencemos rápido para que no se me aburran. Bueno, así que con el permiso de nuestra plantita, ¿verdad? Vamos a cortar una penquita de esta, una hoja de esta. En esta oportunidad la vamos a cortar directamente al pie de la planta. La verdad que esto es tan blandito y es tan fácil. Solo vamos a esperar un poquito que ese líquido amarillo que ustedes creo que lo están viendo por ahí, pues que ese líquido amarillo salga, porque eso sí no lo ocupamos. Ocupamos solamente el gel que nos va a proveer nuestra sábila. Bueno, voy a ir a cortar ahorita unos esquejitos de una enredadera que tengo. Antes vamos a desinfectar nuestra tijerita, porque vamos a cortar de dos tipos de plantas. Esta espectacular enredadera que tenemos aquí, les cuento que yo la reproduzco por esquejes. Yo creo que aquí tenemos uno que está bastante gruesecito. Aquí tenemos ya listos estos 4 esquejes de esta enredadera. Otra planta que vamos a reproducir es esta preciosa suculentita que hoy tenemos aquí también, que esta planta pega bastante bien, pero con la ayuda de la sábila o del aloe vera pues no va a perder ningún hijito. Pues bueno, miren, y esto la verdad que más fácil no puede ser, así que solo va a venir usted. Vamos a untar aquí todo esto. Yo siempre lo unto hasta un nudito que tiene acá, ¿verdad? Hasta por ahí. Pues muchas veces las raíces comienzan a salir a partir de esos nudos, otras veces aquí del corte, pero bueno, solo hacemos eso. Bueno, y lo vamos a introducir acá. Yo aquí mismo voy a poner 4, porque esto es solo para que agarre raíz. Y este es otro. Bueno, vamos a hacerle un pequeño corte a esta plantita. Volvemos a desinfectar nuestra tijera, porque acuérdense que hicimos un corte en otra planta y pues no queremos la enfermedad de una pasársela a la otra. Hacemos un corte, la vamos a untar aquí con esta sábila. Esta suculenta no me la van a regar en unos 10 días, por favor.
Vamos a abrirle un huequito acá. La vamos a poner ahí. Esta suculenta, cada vez que ustedes hacen un corte y siembran una nueva suculenta, yo la estoy poniendo ahí directamente, no estoy esperando que cicatrice ni nada. Pero eso sí, yo esta plantita no la voy a regar, pero que pega, pega. Y no se riega porque se puede podrir, se puede morir. El procedimiento también es que se puede cortar, se deja unos 2 días a que el corte seque. Yo por lo general no espero eso, solo con algunos tipos de suculentas. Bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Pues le vamos a echar agüita a nuestra plantita, ¿verdad? Al menos a esta sí, a esta que no es suculenta sí. A la suculenta no le puede echar nada de agua. Quiero mostrarles ya esta misma planta, pero ya crecida, que yo la he multiplicado bajo la misma técnica. Así que aquí tenemos esta belleza. Mire usted, y esta no le anduve con mucha cosa, mucho misterio, como decimos nosotros acá. Mírala, aquí donde tenemos esta otra bonita planta, pues aquí sembré estos esquejes. Mire, aquí está uno, aquí está otro. Esta partecita de aquí se secó, pero no importa porque mire, aquí le crecieron sus ramas. Y mire cómo está. Mire cómo ha crecido. ¿Qué le parece? Así que yo lo motivo a multiplicar sus plantas, ¿verdad? Para tener más. En plantas, más es más y más es mejor. ¿Verdad? Dentro de la casa dicen siempre que menos es más. Ponga en práctica esto, créame que le va a ser de gran utilidad y créame que funciona. Así que, pues, sin más, póngalo en práctica. Luego ya va a ver usted cómo empiezan a salir hijitos de lo que usted quiera. Hay tantas plantas que usted puede reproducir de esta manera. Los geranios son uno de ellos que usted lo puede reproducir. El geranio pega fácil, pero también lo puede hacer. Es que la verdad que casi todas las plantas que pueden reproducir por esqueje, usted lo puede hacer usando esta plantita que es maravillosa. Así que para mí siempre un gusto, una alegría compartir con ustedes. Y sin más, para no aburrirlos, mi gente maravillosa, les recuerdo que si todavía no están suscritos a este canal, pueden suscribirse. Es completamente gratis. Además, denle me gusta a este video si le está pareciendo sumamente interesante. Tenemos más de 700 videos que puede disfrutar y aprender muchísimo. Además, comparta este video porque compartir conocimiento es una maravilla. Y recuerden que siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos a todos. 빛나는 채널 지오델라